Bien, esta cuestión del apoyo de la gente famosa es muy interesante cómo obedece también a sus propios intereses, incluso cuando vayan en contra de sí mismos, a los intereses, en este caso del imperio. El caso más interesante es el de Miguel Bosé. Miguel Bosé es un artista, sí es cantante, compositor y lo que ustedes quieran. Las letras de sus canciones pues podrían ser cuestionadas, o sea, seré tu amante bandido, esa es una de él, sí, ¿verdad? Sí. Pues qué es, a ver, si analiza uno la letra, ¿qué nos está diciendo? Bandido, bandido, seré tu amante bandido, seré tu amante bandido, pues, ¿qué más? Pues nada, o sea, realmente no está diciendo nada. Y pero es muy famoso. Y la otra de, ¿cómo se llama? El nombre de una mujer por ahí, que tenemos una compañera que no, bueno, total. En el caso de Miguel Bosé, abiertamente él se declara homosexual, ¿sí? Y incluso en sus funciones, cuando se presenta ante el público, pues veo mucho las nalgas, exponiéndolas ante el público, y canta muy homosexual. Bien. El problema es que al apoyar, por ejemplo, en el caso de apoyar al gobierno estadounidense de Donald Trump, la extrema derecha no es muy afecta a ser homofílica, más bien son homofóbicos. Y entonces es interesante cómo le perdonan a este señor Miguel Bosé el hecho de que sea homosexual, porque los está apoyando con sus funciones, ¿sí? Entonces, bueno, está bien, cada quien hace como puede. En el caso de en este sentido, es interesante también ver cómo muchos homosexuales son parte de la derecha, siendo que la derecha los odia. Y entonces se van en contra de sí mismos. Fíjense bien, aquí en México sucede algo similar que lo que sucede con Miguel Bosé. En los únicos partidos que tienen una opción y una sección de la diversidad sexual son los de izquierda, no los de derecha. ¿Cuál es el único partido que en México tiene una secretaría de la diversidad sexual? Morena. El PAN, más bien con sus políticas de ir en contra de lo que no sea la familia tradicional y prohibir el matrimonio de personas del mismo sexo, pues está en contra del homosexualismo, definitivamente, cosa que pues es algo, será o no natural, o será o no es una enfermedad, ya lo declaró la ONU. Y entonces, en ese sentido, el señor Miguel Bosé se expone en discursos en contra de Maduro, pero de parte de los que están en contra del homosexualismo. Esto es muy interesante, como para el gobierno estadounidense es más importante la popularidad de Bosé que su homosexualismo. Y para Miguel Bosé, yo creo que ¿cuánto le habrán pagado? Yo creo que una muy buena lana para que incluso aparezca en ese sentido en contra de sí mismo. Esto es el discurso de la derecha, es un, no sé si doble o triple discurso. ¿Por qué? Porque por un lado eres una cosa, te expones por alguien que está en contra de ti mismo, pero el interés ulterior es el petróleo venezolano. Y ese lo está defendiendo el pueblo de Venezuela, como se notó ayer en la frontera de Venezuela. Los dos espectáculos, uno pues muy desafortunado, precisamente el que hubo en Bogotá, en Colombia, en Cúcuta, y el otro que tiene mucho éxito precisamente en Venezuela. El relajo es que varios artistas se exponen de esta manera y algunos son muy populares, como en el caso de Shakira, que es mundialmente famosa, o el caso también de ¿cómo se llama? Paulina Rubio. También había por ahí otro que era Maluma. De hecho, pues son gente que son escuchados mucho, y hay que también ver en dónde se escuchan. Por ejemplo, ¿qué grupos tienen acceso a la radio y a la televisión? Y cómo incluso, a pesar de no tener acceso a la radio y a la televisión, algunos grupos logran llegar a todos los oídos de la gente. Por ejemplo, un caso muy interesante en México es el de Molotov.
¿Quién de ustedes ha oído una canción de Molotov en la radio comercial mexicana? Esa rola que dice, la policía te está extorsionando, ¡viva México, cabrones!, qué sé yo. Pues nunca se oye esa en el radio, nunca la van a oír. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a la radio. Sí tiene acceso Miguel Bosé, sí tiene acceso Paulina Rubio y sí tiene acceso Shakira. Les digo, analicen las letras y no les dice nada. En cambio, por ejemplo, Molotov lo que les está diciendo son letras bien interesantes de la realidad nacional. Incluso son ya emblemáticos en Rusia. Cuando llegan a Rusia ellos jamás se imaginaron que fueran tan famosos. ¿Por qué? Porque sus discos, con lo que llama, ¿cómo se llama? Andrés Manuel, las benditas redes sociales, traspasaron ya lo que son el ámbito radiofónico comercial. Lo que estamos viviendo es el asalto de la tecnología al ámbito internacional. Ahora la gente ya no puede ser tan reprimida y tan limitada en sus discursos. Por ejemplo, una anécdota muy bonita que a mí me tocó vivir fue un encuentro de gente que canta música popular. Y entonces era gente que compone corridos y cosas así, y llega un señor que se encargaba de grabar a todos ellos, y había un grupo, un dueto que se llamaba el dueto Campirana, que era el papá y una hija. La hija tocaba la guitarra y el papá tocaba el violín y la hija cantaba, y cantaban en las cantinas de un poblado del Estado de México. El que se pone a grabar les dice: a ustedes no los voy a grabar porque se descuadran, no tocan bien y no cantan bien. Y entonces la señora, la mujer, le dice: pues mire, la verdad es que no necesitamos que nos grabe porque nosotros vendemos nuestros propios casetes. Es decir, sí, definitivamente, lo mandaron a la fregada, y la verdad es que tenían muy buena calidad de grabar, muy buena calidad de interpretación y un repertorio muy amplio. Pero bueno, no me gusta la palabra, pero el que iba a grabar era una persona muy mamona. Digo, hay gente mamona, no sangrona, que incluso discrimina, nomás por puro discriminar. Esto, por ejemplo, lo vemos en el metro. Ven ustedes a los que cantan en el metro y algunos ya traen sus discos CD para vender. ¿Por qué? Porque ya es la opción que tienen con la tecnología. Hace 40 años esto era casi imposible. Y a medida que avanzan las cosas, mucha gente dice: bueno, no, es que si no me graban la disquera, no, incluso cada vez se limita más la difusión de los discos. Ahora los chavos graban sus canciones, las envían, las suben por internet y luego ya se andan haciendo muy famosos. Por allá había un dueto de chavos que tocaban guitarra, Gabriela y no me acuerdo qué, que les tocó estar en París y fueron muy famosos y ahora ya venden, ¿sí? Entonces, lo que está pasando con Miguel Bosé, pues es cuestión de lana y no es cuestión ideológica ni siquiera de preferencia sexual. Ahí le llegaron al precio, y a Trump, antes que estar en contra de los homosexuales, está a favor del petróleo. O sea, todas las cosas pasan a segundo término. ¿Por qué? Porque el grupo Maná también, de esos que cantan Maná, Maná. Nada de crear, del grupo Maná, sí. Esos son grupos muy famosos. Pero les digo, esta cuestión de la fama ya trasciende a los medios. El caso más interesante también, otro, el Tri. ¿Cuándo han escuchado ustedes una canción del Tri en la radio? Pues tampoco, ni modo de escuchar: estoy más turbado que ayer, nena, tú tienes la culpa por no usar brasier. Eso nunca se vio en la radio, ni se va a usar, ni se va a escuchar. ¿Por qué? Porque son las canciones más agresivas y de letras a lo mejor más interesantes. El mundo está cambiando, y así como está cambiando nuestro país, nadie lo puede parar. Esto, aun cuando les duela, bueno, claro que van a hacer su lucha por reprimir y por invadir y por todo lo que ustedes quieran, pero se vio ya la respuesta de qué lado está el pueblo venezolano: ¿del lado de los gringos o del lado de Maduro?
de Maduro, y en general lo interesante es cómo, por ejemplo, hagan de cuenta que llegan y nos toman aquí una imagen de esta reunión. La pueden hacer como que aparecen millones de personas. Así, ¿por qué? Porque depende a quién enfocan. Ponen, por ejemplo, a alguien con el rostro muy interesado y esa es la imagen que va a aparecer en el mundo, la que van a divulgar, pero nada más se ve una persona. Y entonces le ponen el encabezado: el pueblo venezolano apoyando a los gringos, ¿sí? Y ahí está alguien apoyando a los gringos con una bandera gringa. Y lo que decíamos la semana antepasada, ¿quién es una persona que pide que invadan a su país? Es un traidor. O sea, ¿cómo demonios le pides a otro país que invada tu país? Imagínense si ahorita, claro, había gente aquí de la derecha que decía que México ya debería de ser otro estado más de los Estados Unidos. Incluso había quienes decían que Baja California debería de incluirse a la ¿cómo se llama? A la Unión Americana. Cuando la Segunda Guerra Mundial, los gringos no dudaban en llegarle a la Baja California, según ellos, para defendernos de los japoneses. ¿Y quién creen que limitó el acceso de los gringos, que eran nuestros aliados, o éramos sus aliados? Lázaro Cárdenas dice: ni madres, si los dejamos pasar ahorita, ¿cuándo los sacamos? Y eso es lo que pasa con Venezuela. Si los dejan pasar ahorita, al rato nunca los pueden sacar. Y hacen propaganda negra en el sentido de que algunos militares ya están de parte de los gringos y que van a traicionar. Bueno, eso sí ha sucedido en otros países, como en Chile, o como aquí en México con Victoriano Huerta. El plan para acabar con Madero lo hicieron en la embajada de los Estados Unidos, eso en 1913, y los planes para derrocar y matar a Salvador Allende fueron hechos precisamente por la CIA en los Estados Unidos. Estamos en el año de las lenguas indígenas, no sé si sea la diversidad lingüística, y hay que aclarar una cuestión bien interesante. Fíjense bien, de manera muy equivocada, mucha gente habla de las lenguas indígenas o de las lenguas diversas de México, que son alrededor de 68 lenguas diferentes, que está el mazateco, el chontal, el solcil, el telzal, el rarámuri, el huirárica, el yaqui, el pima, el seri, el mayo, el chorro de lenguas que no conocemos. En los comerciales en la televisión le dicen a la gente que aprenda inglés. Pues está bien, el que quiera irse a Estados Unidos, la verdad no necesitamos más que hablar y podernos entender. Pero lo grave es aquí en México, cuando alguien discrimina a alguien porque no habla español. Hay gente que considera inferior a la persona que no habla español, incluso ni siquiera hablan español, ni siquiera saben hablar como la gente decente. Bueno, toda la gente es decente, por principio. Y es que hablan sus dialectos. Este término es bien interesante, porque es un término despectivo y es un término discriminador. Fíjense bien, todas las lenguas indígenas son lenguas como el español. Tienen todas las categorías de comunicación verbal, así como ustedes ahorita me entienden, más o menos hablamos español, no somos muy elocuentes ni tampoco somos muy floridos, pero nos podemos entender. Sí, en el caso de los indígenas, los que hablan lengua indígena, tienen una diversidad de una riqueza cultural que está en vías de desaparición. Cada vez hay menos gente que habla el pima, cada vez hay menos gente que habla el seri y cada vez hay menos gente que habla el guarijío.
Estos pueblos originarios, como ahora se les llama, cada vez tienen menos gente por diversas razones. Una, porque se van muriendo, otra, porque emigran, y otra también dejan de hablar sus lenguas originarias. ¿Por qué? Precisamente porque el mundo español, el mundo de los mestizos y de los que hablamos español, pues los va absorbiendo, y entonces si no se comunican en sus nuevos trabajos en el mundo occidental, pues se va acabando su lengua originaria. El concepto de dialecto es, fíjense bien de lo que se trata. Ahora sí que nosotros hablamos dialectos. ¿Qué es un dialecto? Un dialecto es una forma diversa de hablar un idioma. Por ejemplo, ¿cómo hablan los argentinos el español? Y bueno, ellos inventaron la crema dental Colgate, porque la crema era Cuélgate, pero como ellos hablan diverso, dicen Colgate. Colgate, traete, o sea, acentúan diferentes las palabras. Los ecuatorianos, sí, señorita, pues, y hablan muy diferente a los yucatecos. Madre lindo, ¿lo busco o no lo busco? Entonces es muy diferente el español que hablan en Yucatán, el español que hablan en Jalisco, el español que hablan en España y el español que hablan los paisanos que viven en Estados Unidos. Ellos hablan más complicado porque hablan casi espanglés. Estos son dialectos, o sea, formas diferentes de hablar un mismo idioma en diferentes lugares del mundo. Lo otro, los idiomas indígenas son idiomas, y por ejemplo hay dialectos del zapoteco. ¿Por qué? Porque el zapoteco es una lengua que depende de la zona en la que se hable, que en la sierra o en los valles, pues se habla diferente. Se habla la forma dialectal zapoteca en los valles y se habla la forma dialectal zapoteca en la costa. Eso es una gran riqueza cultural. Lo que pasa es que como pueblo nos estuvieron sometiendo y oprimiendo tanto que no nos dábamos cuenta de esta riqueza que tenemos, y los mismos pueblos les hacían sentir vergüenza de esta riqueza que tenían. Es como los gringos que hacían sentir inferior a los negros, y ellos a veces se sentían que eran inferiores, y eso es terrible. ¿Por qué? Porque es como el caso de la película esta que hoy va a lo mejor a ganar unos Óscares. La mujer que es la protagonista mexicana, Yalitza, ella se siente orgullosa de lo que es, pero para los criollos mexicanos, algunos de ellos, incluso un actor por ahí, se expresó de una manera exageradamente despectiva. ¿Cómo le dijo? Eso es horrible. ¿Por qué no dice pinche criollo? ¿Verdad? Pues es lo mismo, nada más que al revés. Y la verdad, ¿quién es pinche? ¿Una o él? Sí, porque no se da cuenta de que primero, por ser mujer debe respetarla, y segundo, por ser humano, y tercero, porque todos somos iguales. Ojalá la cuarta transformación logre cambiar este tipo de prejuicios y de estereotipos que tiene la mayoría de la gente en este país. Poco a poco vamos a ir funcionando para que este tipo de situaciones que lo traen algunas personas muy arraigadas vayan a ser transformados. Bueno, un anuncio también interesante de la Iglesia Católica es que inicia una cosa que hace 20 años era impensable: hacer un encuentro para combatir la pederastia al interior de la iglesia. ¿Qué pasa? Que bueno, lo primero es que ya lo reconocieron, que hay pederastia en el interior de la iglesia. Bueno, vamos a dejar mejor que ¿cómo se llama? Que hagan su show allá. Sí, pues están haciendo su show, está muy interesante. Bueno, esto de la pederastia, en México, fíjense bien, cuando vino aquí esta señora,
la que era directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Patricia Galeana, hablaba de que en México existe un fuero de los sacerdotes, un fuero de facto. ¿Por qué? Porque nunca se ha metido a la cárcel a un sacerdote por pederastia. Hasta hace poco ya parece que empezaron. Pero, ¿ustedes saben de algún caso? No. Eso es fuero. O sea, si no te hace nada mientras delinques, pues es que tienes fuero. Es un fuero de facto. Aun cuando en la ley esté, si no te hace nada, pues es un fuero. Y esto es parte de la gran corrupción de México. Si el Vaticano ya tiene una reunión internacional en la cual ya van a actuar en consecuencia, yo no sé hasta dónde vayan a llegar, porque incluso tienen confusiones terribles. Ellos confunden homosexualismo con pederastia, incluso. Dicen, ay, es que hay muchos homosexuales en la iglesia. Sí, pero una cosa es ser homosexual y otra cosa es ser pederasta. No tiene una cosa que ver con la otra. Pero bueno, ya empezaron, ojalá y llegado el momento, logren encontrar una solución a esto. ¿Por qué? No lo hicieron tampoco porque sean muy católicos, no lo hicieron porque amen mucho a su prójimo. El problema es que se les está yendo la gente. O sea, también hay un interés al respecto. A río revuelto, ganancia de pescadores. Si la gente dice, oye, no metas a tu hijo allí en esa doctrina, ¿por qué? Porque se lo van a violar, se lo van a echar los sacerdotes. Y no dejes que esté solo con el sacerdote, porque se hicieron tan famosos que incluso aquí la justicia se da de otra manera. Por ahí se oye de vez en cuando, que mataron a tal sacerdote, le hicieron quién sabe dónde, en tal pueblo, no se le juzgó, pero por ahí apareció agredido o lo tuvieron que expulsar del pueblo. En este caso resulta que se tiene que actuar en consecuencia, pero lo están haciendo porque están perdiendo el mercado de las almas. Las iglesias viven de conquistar las almas como sea, ya sea con programas de televisión como Pare de Sufrir, o vendiéndote de que cuánto cuesta tu milagro, porque venden milagros. Si tu alma cuesta tanto, pues métele lana, ¿no? Hay gente que hemos sabido que estas religiones le quitan toda la lana. Bien, la Iglesia Católica de lo que vive es de la feligresía, aun cuando, si vemos así objetivamente, no está perdiendo tanta gente. Lo vemos cada día 28 aquí en San Juditas, y lo vemos el día 12 de diciembre con la Guadalupana. No hay problema, tienen mucha gente, pero sí han bajado su cantidad de feligresía. México es de los países donde más feligresía tienen, pero también está bajando. ¿Y por qué? Precisamente por la conducta indecorosa e inmoral y delincuencial de estos sacerdotes. Bien, no ha venido la compañera Ángeles por ahí. La armónica. Fíjense que ayer tuvimos una compañera